Muy buenas amantes de la cicla y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Como dice la canción, qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Pero hay una cosa más bonita todavía y esa es el ciclismo, porque señores, qué espectáculo de Milán-San Remo hemos vivido este sábado, con algo que echamos de menos el año pasado, esa acción ya desde la Cipresa. Pero no solo nos centraremos en la Vela Italia, sino que pondremos ya el foco en lo que se nos viene, en las próximas clásicas de adoquín por tierras flamencas. También hay que hablar de Copa de España, ya con esas dos primeras rondas de la temporada que también nos han dejado alguna que otra exhibición y también polémica de por medio. Y como siempre, como de costumbre, procedo a saludar a mi compañero Raúl Banqueri. ¿Qué tal estamos después de tanto tiempo ya sin pasarnos por aquí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? También con ganas de vernos en persona en Semana Santa, que habrá quedada de podcast. Y nada, el primer monumento del año no decepcionó, fue muy bonito, muy intenso. Y como comentaremos que después de la primera edición del año pasado, ya las ciclistas han sabido jugar mejor sus cartas y ha sido una carrera más bonita. Sí, desde luego. Este año hemos visto ya más acción Ujú. desde un inicio y eso, como no, ha desencadenado en una carrera más emocionante. Para Sí, quienes no fue tan emocionante la experiencia, fue para dos ciclistas que partían como favoritas y que ya desde un inicio no pudieron participar. Liza Longoborghini por una enfermedad justo a la noche antes de la carrera. Muy mala suerte y también, por desgracia, Marianne Vos por problemas de salud de su padre, que por lo que comentaba el equipo Visma en sus redes sociales, pues ya la situación del padre de Marianne era cuanto menos crítica, así que bueno, como es normal, pues la GOAT, la cabra, como se dice muchas veces en las retransmisiones, pues tendría que estar en esos momentos con su familia. sí. Y Y Raúl, en esta misma carrera se vio que hay cosas más importantes que los resultados. la familia es lo primero, se dice siempre. Y Sí, la bueno, pues familia y bueno, y los gestos tan bonitos que vimos en la bajada de la Chipresa de Kim LeCourt o Mireia Benito socorriendo a las ciclistas caídas. Y vamos, y en el caso de LeCourt, pues echando al traste sus opciones personales de victoria por socorrer a Kasia Niewiadoma. O sea, me pareció un gesto increíble. ya de por sí, seamos realistas, una vez que se cae Kim LeCourt, las opciones de llevarse la victoria Bueno, son muy difíciles, pero aún así, el espíritu competitivo, eh, pues lo normal es que te pueda antes que el intentar ayudar a una compañera que encima no es de tu equipo. Entonces es un gesto que yo personalmente no he visto en muchas ocasiones, ni en el ciclismo femenino ni en el masculino. O sea que para mí chapó la actitud de Kim sí. LeCourt ahí estando con Kasia. o- Y bueno, también A veces se ve, pero de una favorita, de una gran favorita, es muy raro. O sea, fue muy sorprendente y muy bonito. sí, porque es que eso, aparte del espíritu competitivo, quizás te puede llegar a entrar el ego, ¿no? De ser la líder de tu equipo, de decir, joder, Ujú. yo soy la líder, tengo que ir delante como sea, esto no puede ser, tal. Pues que te caes y seguidamente vas a por la bicicleta sin pensarlo un segundo. Pero está claro que este tipo de gesto es de que le sale de dentro a ella. O Sí, sea, sí, sí. eso o lo llevas dentro o no lo llevas, porque en el fondo actúas por instinto. En una carrera con semejante nivel de tensión, no te da tiempo casi a pensar de manera fría. Simplemente actúas por instinto. Y fíjate, el instinto le dijo a Kim LeCourt que la mejor opción era estar ahí al lado de Kasia, que desde luego pues para mí era la mejor opción. Porque es que en el fondo
el Life Insurance, pues también tenía por delante a otra de las grandes favoritas, que en las previas no se habla mucho de ella, pero es que para mí, en todas las clásicas que se vienen ahora, es un nombre a tener muy en cuenta, Leticia Borghesi. Sí, y estuvo ahí cerca en el pollo, pero bueno. Pero bueno, aún así tampoco creo que Lecure pensara en que ya había una por delante de su equipo, sino eso que le salió, como dices tú, de instinto. Y una persona, bueno, a ver, que esto pues puede, en todo el mundo hay gente buena y gente mala, pero pues una persona que ha vivido experiencias duras o no ha vivido en la abundancia en un país, en África, en Mauricio, pues posiblemente valore más otro tipo de cosas que los resultados. Pero bueno, vamos a lo deportivo. Y vamos ya con esa crónica de la carrera. Cuéntanos qué Pues pasó, Raúl. como decíamos, una carrera mucho más agresiva que el año pasado, donde, bueno, el año pasado recordemos que Bolerín era como la que tenía que romper y no lo hizo, o sea, fueron totalmente pasivas. Y este año, sin Bolerín, la responsabilidad cayó en Kasia Niewiadoma, que, bueno, realizó varios ataques en la chipresa y uno de ellos cortó a Kopecky y Vives. Especialmente Lorena Vives parecía como la más peligrosa y Niewiadoma intentó pedir colaboración a Kim LeCour, Puck Peters, también había varias ciclistas de UAE ahí metidas delante y ninguna de ellas entró al relevo, lo cual pues no sé, fue una oportunidad perdida. O sea, por ejemplo, Puck Peters yo creo que tenía como el plan de atacar en el pollo, que es lo que hizo, y quizás cuando le sacas un poco ese escenario se vio perdida o no supo qué hacer. Ahí falta un poco de lectura de carrera, también por parte de Lecourt y las UAE quizás, aunque bueno, también irían muy al límite todas. Y al final desaprovecharon esa oportunidad de cortar a Kopecky y Vives y coronaron juntas todas las favoritas la chipresa, un poco por detrás de Lieke Oyen del Visma, que se marchó sola en los últimos metros de la chipresa. Y nada, bueno, ese fue como el primer momento clave de la carrera, que se hizo mucho más duro que el año pasado, pero pues no se encontró colaboración. Y desafortunadamente en la bajada, Niewiadoma sufrió una caída, como comentábamos, bastante fuerte. E incluso cuando estaba liderando el grupo, porque estaba tensando y quería cortar en la bajada. Y al caerse en una curva ciega y estrecha y donde se baja a gran velocidad, se cayeron por detrás Kim LeCourt, Sarah Van Damme también, Margot Vigui, varias ciclistas del Human Power Health y la peor parte se la llevó Deborah Silvestri, que cayó a mucha velocidad, varios metros de altura y cayó contra el asfalto. Y bueno, finalmente se ha roto solo 5 costillas y una pequeña fractura en la escápula. Pero para lo que podía haber sido. Que está bien empleado el término de solo, yo creo, ¿eh? Sí, Porque es lo que tú dices. Puede haber sido mucho peor, porque yo creo que todos, en cuanto vimos las imágenes de la caída, vamos, nos llevamos las manos a la cabeza por completo de que, vamos, se nos quedó la sangre helada. sí. Y claro, Bueno, el último plano que dan de ella, pues es sin moverse del suelo, entonces ya pues, se pasa mal. Menos mal que relativamente rápido ya nos llegó la información de que estaba consciente, que eso era lo primordial. sí. Sí, fue bastante sobrecogedor. Y también chapó ahí a Mireia Benito que, bueno, se paró y indicó em, que fuera una ambulancia a socorrerla porque como estaba en un lugar un poco más escondido, pues nadie se estaba fijando en Débora Silvestri. Y bueno, fue un momento bastante delicado y desagradable ver todo eso. Niewiadoma finalmente no se ha roto nada, sufrió múltiples cortes y quemaduras, según dijo su equipo, pero vamos, supongo que no será una recuperación rápida. Bueno, podrá seguir entrenando, pero seguro que le afecta al resto de la temporada de clásicas.
Y lo que se le veía era muy aturdida. O sea, Ya. no llegó al punto de la conmoción, creo, pero sí que estaba un poco de ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde estoy? Y en ese sentido, fíjate, es muy importante tener a alguien al lado, porque em, recuerdo una caída ya hace muchos años, ¿eh? A los panenquitas del ciclismo seguramente os acordaréis de esa caída de Tom Scoggins en un Tour de California en el que se pega un tortazo tremendo y queda conmocionado. Y se vuelve a montar otra vez en su bicicleta, pues desubicado, y casi provoca que de nuevo haya otra caída, llevándosele a él por delante. Pues en esos casos es muy importante pues tener a alguien al lado que te pare los pies, porque obviamente no estás en condiciones de competir y, peor aún, tú no sabes que no estás en condiciones de competir. Tú te crees que estás en otra situación. Sí, sí. Entonces, pues eso, vale por dos lo que hicieron de Kurt, Mireia, también ese señor mayor que estaba por ahí Sí. pidiendo que bajasen un poco la velocidad, a que fuera coñas, ese señor evitó alguna más gorda, ¿eh? Sí, sí, seguro que alguna caída evitó. Sí. Sí, porque le vi como que se fue unos metros andando para arriba hasta el punto de que más o menos las ciclistas le viesen de lejos de Mm. él parando un poco los pies. O sea, que Sí, es sí. casualidad que tenga que ser un señor mayor que está viendo la carrera el que haga esa labor y no pues alguien de la moto. Es que sí, esos momentos pasa todo muy rápido. No es fácil actuar de la mejor manera. No sé. En carrera hay mucha tensión en la caravana. Bueno, es complicado. Y bueno, pues esa caída a nivel deportivo nos dejó sin seguramente las dos ciclistas más fuertes para arriba, que eran Niobiado y Lecourt, fuera de la carrera ya. Y también pues Sara Van Damme o Testas también se tuvo que parar. Bueno, afectó a varias ciclistas importantes. Y, y luego el pollo pues fue un poco más tranquilo, porque claro, sin Neviadoma para atacar, al final esperaron al último kilómetro donde Puck Peters lanzó un ataque muy violento y bueno, fue seguida inmediatamente por Noemi Rugg y Lotte Kopecky y después enlazaron las UAE Gasparini y Blodarczyk, que además Blodarczyk nada más enlazar se fue unos metros por delante y tuvo que cerrar el hueco a Kopecky, que cogió la responsabilidad. Y fue la primera vez en tiempo que se ve a Kopecky así de fuerte y, y cogiendo los galones a lo que era la Kopecky de hace 2 o 3 años. Sí, es que realmente empezó la temporada de una forma bastante light, no estuvo ni mucho menos entre las mejores en la Onlop. En la Strade, pues bueno, igual estuvo un poco mejor, pero aún así, a pesar de ese incidente donde la moto les mandó por el sitio erróneo, se la veía lejos de las mejores. Y ahora ya parece que viene pisando bastante fuerte para las clásicas de Adoquín. Y entonces hay que tenerla ya como grandísima favorita, como vamos, la teníamos, como tú dices, hace 2, 3 años en prácticamente todas las carreras en las que se competía, porque también era la época esa en la que subía con las mejores. Yo creo Ya, que todos nos acordamos de esa pedazo de subida que se hizo al Blockhouse en su momento en el Giro, que nos dejó a todos, vamos, de piedra con esa actuación. Y bueno, aunque parece que ya esa Kopecky escaladora queda un poco en el pasado, pues bueno, está volviendo esa versión clasicómana y es que con el sprint que tiene, si no la descuelgas, pues probablemente mandes todas sus opciones al traste en un hipotético sprint final. Y fíjate, Raúl, que a mí igual no es decirte que me sorprendió un poco la táctica de UAE de tirar con Blodarczyk en vez de intentar mm, jugar un poco al gato y al ratón, tanto con ella como con Gasparrini. En ese grupo de cinco, pues intentar atacar primero una, luego otra, porque es que en mi opinión ya no solo con Kopecky, con Ruja ahí en el grupo tampoco tenías muchas opciones de ganar. ya bueno, con Rugg y Gasparini, bueno, pero sí, Kopecky casi seguro, vamos, casi al 100% de probabilidades le iba a ganar a Gasparini al sprint.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que al final en el llano, después de bajar el pollo, UAE debería haber tenido más calma. Pero como tampoco tenían ninguna sprinter detrás, es como que, no sé, quisieron asegurar un buen puesto quizás. Pero ya cuando estás en esa posición tienes que ir a por la victoria. O sea, tienes que maximizar las opciones de victoria, que tenía una posición buena para intentar ganar. Y es que en el fondo esa situación es un poco parecida a la que vimos el año pasado con Elisa Longo Borghini, que le dio la carrera a la perfección y supo marcharse por delante. Mm. Y en este caso es que creo que podría haber funcionado porque dentro de la propia ronda de relevos ya vimos bastantes momentos en los que, por ejemplo, pues Peters no pasaba su turno de relevos, habría ahí un pequeño huequín que tenía que cerrar Kopecky, lo mismo también con Gasparini. Y Es Kopecky, como decir, tenía a Lorena Vives detrás, tampoco pasaba. Bueno, sí que hizo algún relevo, pero que al final se mantuvo el grupo porque tiró Blodarczyk. Las demás no. Ujú. sí, sí, desde luego, si no llega a haber dos del mismo equipo, yo creo que ese corte no llega. Sí. Sí, bueno, y también se aprovecharon de que había dos de UAE, las otras ciclistas. Y ya que tiro Es- todo el rato, Claro, eh, que lo das. si no igual sí que hubieran entrado más al relevo. Pero cuando hay dos de un mismo equipo, pues le intentas pasar la tostada a ese equipo que está sobre representado. Bueno, en general, claro, la situación para Kopecky era perfecta, vamos, y para ese de Wars. Sí, aquí UAE lo hizo un poco mal. Y bueno, bastante mal, sí. Y estaba pensando que con Elisa Longo Borghini, pues igual, bueno, no sé, si hubieran plantado ahí tres de UAE, o quizás hubiera sido diferente y Longo Borghini se hubiera ido en solitario en el pollo, no sé. Bueno, no sé, hubiera sido difícil que se hubiera ido en solitario porque no es una ciclista tan explosiva para irse sola. Pero si hubiera habido ahí tres UAE en ese grupo de cinco o seis, y con Elisa Longo Borghini que tienen más olfato, posiblemente se hubieran llevado la carrera a la UAE. Ya te lo digo yo, vamos, completamente. Es que ya tres del mismo equipo es una cosa seria. Y yo creo que vamos, Lisa Lamborghini tiene talento de sobra como para haber estado con esas cinco. Yo creo que eso lo Sí, sí, tenemos medianamente claro todos. sí, sí, sí. Sí, fue, bueno, fue una carrera, no sé, yo creo que fue una carrera muy bonita, muy tensa el final, como siempre en la Milán-San Remo. Y, y nada, o sea, me dio rabia no ver a Nieviadoma y Lecourt luchando por la victoria, que podía haber cambiado también el desarrollo. Bueno, Sí, Nieviadoma no hubiera ganado porque necesita llegar sola y no se iba a ir sola, creo. O sea, yo creo que sola no se va. O sí, sea, si no puso, por así decirlo, en graves peligros a Kim LeCourt en la cipresa, pues en el pollo ujú. no creo que lo hiciese. Y Pero, es en el fondo también un ingrediente que hace que las carreras sean más emocionantes, que es que Nivedoma ya sabe de sobra que, oye, no me vale en llegar ahí en un grupito de 4 o 5. O sea, yo tengo que intentar por todos los medios llegar en solitario. Y eso, pues, quieras o no, provocó su actitud más ofensiva en carrera. sí, pero Lecourt sí que la veía con muchas probabilidades de ganar. Y también estoy pensando que viendo que la carrera fue más dura y que se demostró que se puede dejar a las sprinters, que Bolerín pueda intentarlo otros años. De hecho, es que Bolerín igual estaba en casa arrepintiéndose de no haber corrido. Pues puede ser, aunque también hay que decir que vimos una muy buena prestación de las sprinters, ¿eh? O sea, casi todas las buenas estaban en ese grupo perseguidor que no tenía más de 30 ciclistas. Pues mirando aquí en Pro Cycling Stats, concretamente 25. ¿Cómo no? Pues en ese grupo perseguidor la sexta posición fue para la que lleva sin perder un sprint desde el 2024, Lorena Vives, pero también tenemos ahí séptima Wollaston, octavo Bálsamo, novena Cole, décima con Sony, decimosegunda Ferguson.
Dideriksen, 15ª, una ciclista que ya parece que estaba desaparecida. En definitiva, que no se echa de menos aquí a muchas sprinters y, oye, que demostraron que pueden pasar dificultades cuando, por ejemplo, en otras clásicas hablábamos a veces en algunas previas de, oye, que en un hipotético duelo Vives Cole, pues yo creo que Cole no va a pasar esta cota, que esto se le va a hacer duro, tal. Pues mira, muy bien Cole, parece que le ha venido muy bien ese fichaje por el Phoenix Premier Tech, porque, a ver, sean sinceros, todavía creo que le falta un paso para ser aquella Charlotte Cole que le disputaba e incluso era mejor que Lorena Vives en sprints puramente llanos, pero desde luego está mucho mejor que el año pasado. Mm. Y bueno, Elisa Balsamo es la que está un poco que no es ni mucho menos la que era. Y bueno, al final quedó tercera de ese pelotón, octava en la carrera. Pero es que una buena Elisa Balsamo igual se hubiera metido en el grupo de cinco delante, como Gasparrini. O sea, tenía así un perfil que igual podía, no sé, podía estar con las mejores en el podio. Y sobre todo cuando la temporada en la que gana el Mundial, Sí. Elisa Balsamo, buah, es que subía las cotas con una facilidad tremenda. Era capaz de meterse sin problemas en grupos, como en este caso, de 5, de 10, y ahora ya eso parece bastante inviable. Incluso, Ujú. bueno, la media montaña también la pasaba muy bien. Por ejemplo, en una carrera que siempre se le ha dado a las mil maravillas, como la Hermana Valenciana. Ahí subían en su momento la media montaña, pues el típico Alto de Bars, pues siempre con las mejores. Y eso ya, Ya. pues, se ha quedado un poco atrás en el tiempo. Sí. Y nada, de las españolas, Usaba Ostolaza fue la mejor, decimotercera, que bueno, hizo ahí un buen puesto en el sprint del pelotón. Y Mavia García, vigésimo tercera. También Mavia García estuvo tirando un poquito en la chipresa y no sé si en el pollo creo que no, pero en la chipresa estuvo un ratito tirando, endureciendo la carrera también. E incluso podemos decir que atacando. Ya sabemos que Mavi Sí. García no es la más explosiva del mundo, pero sí que yo creo que hizo el amago de atacar o de intentar buscar ese movimiento en solitario. Pero claro, aquí si no eres explosiva, te siguen la rueda bastante fácil, que Nada, yo al creo que fue final, el caso. esta carrera no es buena para Mayo García, pero supongo que la habían seleccionado para endurecer para Elisa Longo Borghini, pero como al final pues no, que les ha faltado Elisa Longo Borghini, pues no tuvo tanta utilidad Noé García. Pero bueno, eh, nada, también una carrera que sí que se le daría bien sería Lombardía, que es el único monumento que falta. Y ha habido rumores esta semana de que podría entrar en el calendario a partir del año que viene. Bueno, de hecho, los propios organizadores del Giro de Italia, RCS, vamos, del Giro de Italia y la Milán-San Remo y Tirreno Adriático, otras carreras en Italia, pues, y el Lombardía masculino, han confirmado que están trabajando en crear una versión femenina de Lombardía, pero que quieren hacerlo sostenible económicamente y que no será fácil. Pero bueno, Porque hemos visto, por desgracia, en los últimos años, que muchos organizadores de carreras masculinas también apuestan por crear una misma carrera, en este caso en versión femenina. Y bueno, la primera, segunda vez puede ir muy bien, pero hay veces que la tercera, pues, empieza a ser insostenible económicamente y empieza a crear no solo agujeros en el calendario, sino también incertidumbre en el calendario de equipos que realmente necesitan estas carreras. Por ejemplo, hace poco se ha anunciado que la Vuelta a Andalucía al final va a ser cancelada y pues hay equipos amateur españoles que
para ellos estas carreras suponen una oportunidad tremenda de intentar conseguir puntos UCI o de intentar dejarse ver en carrera y demás. Y pues, por desgracia está pasando en varias carreras y en varios países. Así que en ese sentido hay veces que también estaría bien ponerse un poco del lado del organizador, de intentar ayudarles, porque, por ejemplo, en el caso de la Vuelta a Andalucía, que lo he mencionado, vamos, lo de la huelga de los agricultores en su momento, pues les afectó bastante, que al final una edición que iba a tener 5 etapas, en el caso de la vertiente masculina me estoy refiriendo, como no, pues al final acabó siendo una etapa, una cronoescalada de muy poquitos kilómetros. Y eso al final, para un organizador, es un palo tremendo. Y cuesta mucho recuperarse de eso. Entonces, pues bueno, por desgracia no han podido sacar este año la versión femenina, pero bueno, esperemos que en años posteriores pues puedan encontrar Mm. esos apoyos. De todos modos, la Vuelta a Andalucía pues es una organización más modesta, pero RCS tiene muchos beneficios y es una empresa más grande. Quizás pueden permitirse apostar por algo que aunque los primeros años, o sea, por una carrera femenina que igual los primeros años tiene pérdidas, pero es como una apuesta más a largo plazo. No sé, eso ya los RCF gestores, tiene potencial para claro, incurrir en pérdidas no un año, sino 2, 3, incluso 4. O sea que es pues, que estamos hablando de eso, de las grandes carreras que tienen dentro del calendario. Pero sí. dentro del circuito .pro.1 hay un sinfín de carreras que también organizan, como de la que vamos a hablar justo después de esta Milán-San Remo, pero no sin antes, que esto me parece Hmm. muy importante hablarlo, la que se ha liado para mal en Instagram, en redes sociales, con el tema de la caída de Silvestri. Da unos comentarios que es para echarse las manos a la cabeza y decir, pero ¿qué coño está pasando en este mundo? Y me parece muy bien que esta cuenta llamada Face Cycling haya hecho esa recopilación de comentarios machistas, pero poniendo tanto la foto como el nombre de las personas que lo publican, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un espacio público en el que si pones algo lo va a ver todo el mundo y está en todo su derecho de sacar una captura y que realmente el mundo se dé cuenta de la mierda de persona que eres, con perdón por incurrir en palabras malsonantes. Pero no se me ocurre ahora mismo otra palabra para llamar a este tipo de gente. Y si os parece, vamos a analizar aquí uno por uno comentarios que ha puesto la gente ante esta caída de Silvestri. Tenemos a un tal Richard Koenig que dice: las ciclistas se caen como si fuesen señoras de 80 años. Esa caída se podría haber prevenido fácilmente, pero prefieren tener abstención. Me estás contando. Una curva ciega. Pero bueno. Sí. Otro tal Darren Gray dice: está bien para el espectador. Añade un poco de emoción porque lo que estábamos viendo era muy aburrido. Otro, Nathan Moyles: estaban ocupadas pensando en la cocina. Bueno, la de siempre, la de la cocina. Podría ser un poco más original en caso de ser machista, pero no le salió la originalidad en este caso. Otro que tira por la cocina, Raymond Erdina. No vamos a decir que no estaban en la cocina esa mañana, pero habrá señales. Otro, Ryan David: la cosa más graciosa que he visto en años. Joder, pues entonces poco has visto, compañero. En definitiva, como estáis viendo, eh, comentarios, por desgracia, machistas sigue habiendo en Sí. el ciclismo femenino y bueno, Otro, otro que dice que probablemente estaba maquillándose y otro que imagínate cómo conducen los coches. otra, la típica, la de Sí. conducir, ¿no? ¿Qué originales somos, no? Joseph Barber, que es el que ha puesto esto de los coches. Bueno, es que, no sé, es que es Ay, lamentable, no sé. O sea, real, a ver, son gente que
imagino que no siguen el ciclismo porque es algo que pasa tanto en el masculino como en el femenino. Y habrán visto el vídeo. Pero bueno, que aún así son imbéciles en general. O sea, no hay mucha más explicación. Este es el problema también que supone que hayan subido la caída 47.000 cuentas que no hablan de ciclismo. Entonces, obviamente, el público que les sigue, pues igual no ha visto una carrera de ciclismo en su vida, como dices. Y bueno, pues en ese sentido, pues para estos imbéciles, como dices tú, pues debe ser muy fácil tirar la de la cocina, la de conducir, la de maquillarse, bueno, en fin, que por desgracia todavía vivimos en una sociedad machista, especialmente las anglosajonas, como habéis visto. O sea, por lo que sea, todos estos comentarios tienen algo en común, que es que proceden de personas con nombres que yo creo que son de cierta región del mundo. Sí. En fin, no sé, es que da igual. Que, O sea, joder, no da igual, que pero da sí mucha que rabia, macho. es muy lamentable, sí. Da mucha rabia porque les pones a competir a los dos juntos y es que estoy convencido de que a los 100 metros les sueltan de rueda, vamos. Hombre, vamos, obvio. Es que, más que nada porque estoy viendo aquí alguna foto de perfil también y hay alguno que tiene pinta de tener una pedazo de panza, vamos, que debe ocupar como mínimo todo el espacio de la estratosfera. Pero, joder, si es que me pasa a mí mismo. O sea, que es que hasta yo, cuando cojo un poquitín de forma tal, digo, joder, cuidado que estoy andando bien, tal, pues igual de repente estoy subiendo ahí el puerto de al lado de mi casa, que pues, difícil no es, ni mucho menos, Alto Cildad, igual alguno lo conocéis, y es que lo voy subiendo yo ahí a tope, casi metiendo el plato, y de repente me pasa una chavala por al lado, pero a una velocidad que dices, ¿pero dónde vas? La muestra de que, oye, Pero aquí hay vamos, mucho talento, ¿eh? O sea, qué mínimo que respetarlo, por favor. que aún así, aunque no vayan igual de rápido que los profesionales masculinos, están al máximo de lo que pueden hacer. O sea, es que no sé, y son las mejores del mundo. eh, no sé, es que vamos, faltará así el respeto. Y ya para rematar con esto, como tú dices, obviamente no van tan rápido como los profesionales masculinos, pero eh, me acuerdo de una anécdota de hace, pues igual 3 o 4 años, que un amigo que en aquel momento competía en la categoría Elite Sub-23 estaba mirando los tiempos de Strava y me decía, buah, tío, no me lo puedo creer que ha subido este puerto más rápido que yo, Annemiek van Vleuten. A saber la burrada de subida que ha hecho tal. O sea, que estamos hablando ya de Elite Sub-23 que no son profesionales, pero que Casi. están justo en el paso anterior a hacerlo. Y este chaval, bueno, no era escalador, pero cuando tenía el día hacía buenos resultados en Elite Sub-23. Para que veáis de lo que puede ser capaz una ciclista, en este caso como Annemiek van Vleuten, que yo creo que para muchos es la mejor escaladora de la historia. Aunque, mira, me voy a poner un poco en modo panenquita. Es que yo voy a decir, con permiso de Mara Abbott. O sea, ya estoy muy de panenquita decir que Mara Abbott puede ser de las mejores escaladoras de la historia. Pero para mí está entre esas dos. No sé tú, Raúl, ¿qué opinas? Mejor escaladora de la historia. Mira, ya que hemos abierto el debate. Pues es que no tengo suficiente conocimiento histórico del ciclismo femenino. No sé. Pero bueno, de lo que he visto diría Van Vleuten. La lógica dice que sí. A Que, mí me parece que hay que tirar un poco de panenquita porque sí. lo llevo en la sangre, ¿no? Pero Pero bueno. que es que, vamos, que aún así es, no sé, que es lamentable que digan estas cosas y que cuando se comparan con los hombres, pues sí, fisiológicamente no pueden ir igual de rápido, no pueden hacer los mismos tiempos porque los cuerpos son diferentes. Es que no es ni porque, yo qué sé, ni porque estén pensando en, yo qué sé, es que, bueno, que no sé, es que me parece tan de sentido común tener que explicar esto O sea, que por lo que sea, sí,
¿Qué? en unos Juegos Paralímpicos no ves comentarios de gente riéndose de alguno que le falta una pierna diciendo ja, 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 qué ridículo, tal. O Bueno, sea, que igual es que, sí, no sé. bueno, igual algunos sí que hay, pero me refiero que está claro Mm, que todavía sigue existiendo muchos toques de machismo en según qué sí, sociedades. Y bueno, vamos a cerrar ya con esto, que sí, bueno, que le estamos dando demasiado protagonismo aquí a mucho oligofrénico. Me sí, gusta sí. mucho esa palabra, ¿eh? Buscadla en Google si no sabéis lo que significa, pero creo que es muy bien el utilizar esta palabra cuando quieres dejar mal a alguien y lo quieres hacer de una forma elegante. ¿Por qué? Pues porque es una palabra más culta que imbécil, oligofrénico, y probablemente esa persona no sepa lo que significa. Término médico actualmente en desuso y considerado despectivo, utilizado para describir a personas con discapacidad intelectual grave. Es que, a que suena más elegante que imbécil. Sí, sí, sí. O sea, esa palabra me la enseñó un profesor de particular en su momento, en bachiller, Ujú. y me hizo mella, hizo mella. Bueno, vamos a pasar a las otras carreras de esta última semana, o de último fin de semana. El, continuando en Italia, el Giro del Apenino, que fue el domingo, el día después de la Milano-San Remo, eh, con victoria para Silvia Pérsico, otra más del UAE en este tipo de carreras menores que están arrasando este año, muchas por superioridad numérica. Bueno, es que en el Trofeo Oro en Euro, que no lo hemos repasado porque bueno, ya queda un poco lejos, pero hicieron 1, 2, 3, 4. Sí. Y metiendo a todas en el top 10 ya para rematar. Sí, sí. Pero es que no se han quedado tampoco muy lejos de hacer lo mismo, sobre todo en la campaña otoñal del año pasado. Es decir, en carreras italianas, punto pro punto uno, lo de Lua es increíble. O sea, es que van con una sobrada espectacular. Sí. Y es que encima saben correr muy bien. Bueno, en esta no tuvieron tanta superioridad, o sea, no tuvieron superioridad numérica, pero Pérsico supo correr bien, como dices. Eh, en la última subida atacó Celia Ayeri y la siguió pues Pérsico, coronaron las dos con unos metros de ventaja sobre un grupo perseguidor que coronó tercera Kim Lecourt, pero bueno, luego en la bajada Pérsico y Ayeri bajaron muy rápido. Lecourt perdió mucho tiempo en la bajada. No sé si después de la experiencia en la Chipresa, pues no quiso tomar riesgos y se descolgó de la lucha por la victoria. Y una gran ciclocrosser como Lucinda Brandt consiguió enlazar con Pérsico y con Yeri y se quedaron las tres por delante en los últimos 15 kilómetros llanos, aunque consiguieron enlazar otras tres ciclistas como eran las dos Visma, Kladonova y Van Damme, que tiraron fuerte para enlazar, y Finn Fisher Black, que estaba a rueda porque tenía por delante a su compañera Lucinda Brandt. Y ya las seis ciclistas se juntaron y, y aquí, bueno, no hubo muchos ataques porque también Kladonova controló la carrera y Fisher Black controlaron un poco para llegar al sprint con Sara Van Damme y Lucinda Brandt, y al final Pérsico, que estaba sola, fue la más rápida en ese sprint final y se impuso a Lucinda Brandt y a Sara Van Damme. Curioso que no haya ganado Van Damme en este caso. Ya sabemos que es muy buena sprinter, pero yo creo que le pasó factura el hecho de tener que tirar mucho para cerrar el hueco con las tres que iban por delante. Mm. Sí, luego también en el sprint hubo un poco de confusión porque Kladonova se fue como al desvío de coches y Van Damme se lió un poco, o sea, perdió no se descolgó, pero perdió posiciones y bueno, no entró bien en buena posición al sprint. Y la más hábil y la más lista, digamos, fue Pérsico, que también fue muy fuerte, pero Sí, Persico también tiene muy buena punta de velocidad. sí. Lo que sí que también me sorprende por otro lado es que Lucinda Brandt ha hecho también
un muy buen sprint, porque siempre asociamos que las del ciclocross suelen ser ciclistas bastante explosivas, pero los que veáis las carreras en el barro sabréis que Lucinda Brand no es ni mucho menos la que mejor sale. Es decir, le falta explosividad en comparación con otras ciclistas, aunque luego en resistencia pura sea una absoluta bestia, como ha demostrado esta temporada. Eh, que, por ejemplo, también Celia Yegui es una ciclista rapidísima, que en categoría junior se metía en los sprints masivos con Kat Ferguson, con Caris Lloyd, y ya sabemos a día de hoy lo buena que es sprintando Kat Ferguson. Pues bien, por ejemplo, Celia Yegui le ganó un Tour de Flandes Junior en uno contra uno al sprint, para que veáis que precisamente tampoco anda corta de talento en las volatas la ciclista francesa. Y en Bélgica tuvimos otra carrera el domingo, la Midwest Classic, que es una carrera 1.1 prácticamente llana, que se decidió al sprint con victoria para Lonneke Uneken del Volker Wessels por la foto finish contra Martina Alcini de Cofidis, que celebró la victoria antes de tiempo y no lanzó la bici y perdió la carrera por eso, básicamente, porque tan ajustado fue que si hubiera lanzado la bici hubiera ganado Alcini. Y además que Cofidis tampoco es que vaya sobrado de victorias. Y es que, de hecho, podemos decir que Alcini va a entrar como nominada en los premios Eric Zabel porque llegó a levantar la mano del manillar celebrando la victoria. Sí, Que sí. aún así, para mí Alcini puede ser una de esas ciclistas que termina la temporada como una de las revelaciones porque me gustó mucho el sprint que hizo en el Tour del UAE, quedando quinta en la primera etapa. Y es que aquí también hay que tener en cuenta que este sprint era un poco en curva. Y la trayectoria que llevaba Martín Alcini creo que la suponía hacer algunos metros más que la que llevaba en este caso Loneke Uniken. Y ya de por sí fue más superior que Uniken, solo que pues al final pecó un poco de pardilla y eh, levantó el brazo antes de tiempo y le pasó por el costado a la ciclista del Volker Wessels. Y aquí teníamos a Laboral Kutza, pero su mejor resultado fue un décima Sara Fiorin, o sea, el mejor resultado de las Laboral Kutza. Estaban las españolas, a ver, un momento. Idoia, Mientras lo buscas, sí, Idoia Eraso, que quedó 38ª, fue la mejor española. y fíjate que para mí Sara Fiorín debería estar mucho más adelante e incluso perfectamente puede haber sido favorita para hacerse con la victoria aquí. Creo que en su momento ya hablamos que era un fichaje de absoluto 10 por parte de Laboral Cucha, porque se hizo un auténtico temporadón el año pasado con el equipo Ceratizid, demostrando que cuando está al 100% perfectamente puede estar entre las 5 10 mejores sprinters del mundo, que no es moco de pavo. Y es que es A una ver, ciclista todavía bastante joven, 22 años solo. O sea, tiene potencial para dar todavía un salto más hacia adelante. Y es que yo creo que realmente puede hacerlo. También hay que tener en cuenta que Laboral Cucha quizás no es un equipo que tradicionalmente haya estado muy preparado para disputar los sprints, ya de por sí por la plantilla que tiene el equipo, ¿no? Más adaptada a otro perfil de corredoras. Pero realmente si se hace el esfuerzo, creo que se podría aprovechar esas cualidades de una corredora como Sara Fiorín y realmente dar muy buenos resultados y muy buenas alegrías a Laboral Cucha. sí, también es una ciclista que ha hecho mucha pista. Bueno, no ha hecho tanta. Estoy mirando así sus resultados. Pensaba que había hecho más pista. Pero que yo creo que es como buena sprinter, pero todavía es muy joven, 22 años, y
no pasa, o sea, no tiene tan buena resistencia a tanto fondo, no sé, que igual en un sprint puro, en una carrera sin desgaste, te lo puede disputar, pero como el año pasado en el UAE Tour que quedó segunda en una etapa. Y por eso, que es que el potencial lo tiene. Claro, pero tiene que llegar al sprint, o sea, tiene que aguantar el resto de la carrera y llegar fresca. A ver, esta carrera era prácticamente llana. Claro, es Sí, que sí. lo único que tenía, Ya. pues, un repechín de igual 200 metros nada más, viendo el perfil. Y por suerte para ella, en este caso, hay más carreras que le puedan beneficiar dentro del calendario. Y encima carreras con finales un poco ratoneros, pues quizás o en circuito o en alguna localidad donde pues también sea importante el posicionamiento, el saber trazar bien las curvas y eso, el ser pista te da una ventaja en comparación a otras que no han tocado el velódromo. De Ujú, hecho, también me gustaría destacar, ya que estamos hablando de pista, el buen papel que ha hecho otra jovencita corredora como es Ellen Hesters, la belga del conjunto Jayco, del equipo de desarrollo, quedando pues eso en tercera plaza y que justo a principio de año se proclamó campeona de Europa de Scratch. Y recuerdo que también, si no me equivoco, fue la primera junior en disputar la Liga de Campeones de Pista, con lo cual ya Ellen Hester prometía desde hace algunos años ya bastante potencial. Y ya, pues para rematar, un poco fuera de contexto, os recomiendo ver su TikTok. Tiene algunas joyas en TikTok Ellen Hester. bueno, ya terminamos con la última carrera internacional, que fueron los campeonatos panamericanos, con victoria en la crono para Kristen Follner, que fue su primera carrera en carretera del año, que está inscrita para las clásicas de las Ardenas. Pero bueno, leí su Instagram y dijo que se había preparado muy a conciencia para esta crono de los campeonatos panamericanos y consiguió la victoria. Y después en la carrera en línea ganó una invitada al podcast, Cata Soto. Me alegro mucho por ella, la verdad. Y bueno, es un título muy importante, o sea, al final es campeona de América, de toda América, incluyendo Estados Unidos y el resto de América, que no es solo Estados Unidos. Y, y también son 250 puntos UCI para Laura Alcucha, que en verdad es que ya van muy sobrados de puntos UCI ya esta temporada. Pero bueno, eh, vienen bien también. De hecho, es que Kata Soto dijo en sus redes sociales que era un sueño hecho realidad. Se la veía realmente muy emocionada después de haber conseguido ese triunfo. Y ya a modo de curiosidad, me sorprendió mucho que Kristen Follner hablase también castellano. Que le hicieron ahí una entrevista en castellano y se defendió a las mil maravillas. Ojito. Pues no la vi, pero pues posiblemente haya vivido tiempo en Girona, igual, no sé. Sí, es que al fin y al cabo Girona es paraíso ciclista. De hecho, ayer en la Vuelta a Cataluña, después de que ganase Magnus Cort, fueron a entrevistar a Anton Charmig, un tío danés, del que lo último que le esperas es que hable castellano y Sí, habló castellano ahí un poco. joder, sí. Bueno, pasamos con la Copa de España. Sí, la Copa de España que ha tenido sus dos primeras rondas de la temporada. Empezamos como de costumbre en Noja y ahí la victoria en categoría de élite fue para Eva Anguela con un tanto de polémica, porque en principio la victoria fue para Valeria Valgonen, reeditando así su victoria en el año 2025, pero fue sancionada, en mi opinión, con bastante buen criterio, porque empujó a Evangela contra el bordillo en ese último respecho final de Noja. Consecuencia, pues al final Valeria Balgonen relegada a la última posición de ese grupo, creo que fue la 46 o algo así, y peor para ella,
se queda sin sumar puntos. Al fin y al cabo, la regularidad es algo primordial en la Copa de España. Y al final, como digo, la victoria fue para Evangela, la segunda posición para una jovencita kazaja, Yelizaveta Skliarova, del conjunto de L, que a su vez fue la mejor sub-23, y cerraba el podium otra gran ciclista, como es en este caso Leire Almena, el conjunto Cantera de Deporte de Río Miera, que hizo también 1-3-4 con Ayala Serrano, la vigente ganadora de la Copa de España sub-23. Y también hemos tenido este fin de semana prueba en Beasain, la cual estuve ahí comentando en Sport Public. Espero que estuvieseis ahí todos atentos escuchándome, lo cual agradecería bastante. Y en este caso se quitó ese mal sabor de boca la propia Valeria Valgonen, llevándose la victoria en un final muy emocionante, porque realmente la más fuerte de la carrera, cuando el terreno se ponía cuesta arriba, fue Maite Urteaga. En esa última subida a Olaverría abrió un hueco de en torno a 15-20 segundos con respecto a Valgonen, pero en la bajada y en ese último tramito más llano consiguió dar caza a Urteaga, y en el sprint pues la ciclista del Eulen no tuvo nada que hacer contra Valeria Valgonen, que ya de por sí pues entre las inscritas podía ser la mejor sprinter junto con Evangela. Y me sorprendió mucho en el caso de la rusa pues que pasase también las dificultades montañosas. La verdad es que no me esperaba que estuviese tan fuerte. Y fíjate lo que es esto del ciclismo, que si no hubiese sido sancionada en hoja, pues tendría pleno 120 de 120 y tendría una ventaja bastante considerable al frente de la Copa de España. Y hay algunas pruebas que realmente le benefician bastante a la corredora rusa. Aún así, la sigo teniendo como favorita. Y finalmente, la nueva líder de Copa de España después de Asain es la propia Yelizaveta Sciarova, la corredora kazaja. He dicho Cajaza en vez de Cazaja. ¿Puede ser? No sé. Acabo de decir Cajaza. Madre mía, Kaz- estoy mal, Raúl. Estoy bastante mal, la Pero verdad. kazaja y kazaca creo. No, No, es que he dicho Cajaza. no, cajaza no. Cajaza, desde luego, ya te digo yo que no es. Es Cazaja. Sí, sí. Cajaza ya, creo Cajaza que es nos vamos una un caja poco por grande. las ramas. Corto. Y como digo, Así es, sí es. No, no, no. Que sí es, ¿no? es la nueva líder de Copa de España, la corredora kazaja, después de haber quedado cuarta en esta prueba de Beasain, siendo la segunda en ese grupito perseguidor. Para los que no conozcáis a Yelizaveta Sciarova, es la campeona de su país, es una ciclista que tiene muy buena punta de velocidad final y que además es capaz de pasar las dificultades montañosas, sobre todo cotas media montaña. Tiene capacidad para afrontarlas bastante bien, y eso en el fondo es un cóctel que en la Copa de España te aporta muchísimo. Y ahí está el resultado, pues que es la nueva líder. El año pasado corrió en el equipo Ljubljana, uno de los clásicos del ciclismo femenino. Acordaos que en su momento estuvo fusionado con el equipo Ale Cipollini, donde entre otras pasaron Mavi García o Uska Cigar, con lo cual un equipo también clásico dentro del ciclismo femenino, y es una corredora joven, 20 años, que ya tiene experiencia en el campo continental. Y sin más dilación, vamos con la categoría junior, porque en Noja vimos que una corredora que nos ha dejado muchas alegrías en el ciclocross sigue en un gran estado de forma en la carretera. Y no es otra que Aitana Gutiérrez, la ciclista cántabra, que se llevó la victoria en Noja con un grandísimo sprint final en un grupo cercano a la decena de unidades que se formó después de ese alto de San Mamés. Y precisamente la corredora cántabra fue capaz de defender el liderato en Beasain, donde vimos, en mi opinión, Raúl,
una de las mejores exhibiciones jamás vistas en la categoría junior. En el primer paso por Olaverría, Alejandra Neira, a puro ritmo, sin hacer ningún ataque excesivo, consiguió abrir el capó al resto de competidoras. Y es que precisamente estamos hablando de que ahora mismo el nivel de la categoría junior femenina en España es espectacular. O sea, es que dejó completamente sentadas a Lidia Castro, Carla Bañuls, que son dos pedazos de corredoras que cuando han ido a competir internacionalmente han hecho unas actuaciones tremendas, pero Alejandra Neira casi sin hacer esfuerzo, pues bueno que lo ha hecho, pero al menos esa era la sensación que daba a través de la pantalla, pues le soltó y acabó cogiendo una ventaja de 3 minutos y finalmente se acabó imponiendo por una diferencia cercana a los 2:40 con respecto a su compañera de equipo, Yuna Jiménez, de primer año, que también hizo un carrerón espectacular. También es otra de esas ciclistas que hay que apuntar su nombre ahí en un papelito bien escrito, porque seguro que en el futuro también nos va a dar muchas, pero que muchas alegrías. Y Alejandra Neira, que con este nivel, muy probablemente a partir de agosto la veremos como taller de algún equipo World Tour. De Movistar, vamos, te lo digo yo. O sea, va a acabar 100% en el Movistar. Porque es que, a ver, no quiero meter presión ni generar sobre expectativas en una ciclista tan joven, pero es que tiene potencial para repetir lo que hizo el año pasado Paula Ortiz. O sea, lo pienso firmemente. Bueno, son dos ciclistas, o sea, dos tipos de ciclistas diferentes. Alejandra Neira es más escaladora y menos explosiva. O, en teoría, ¿no? Debería ser menos ganadora que Paula Ostiz. Pero igual tiene. A ver, tiene 17 años, pero igual tiene más probabilidades en un Tour de Francia de aquí a unos años, o una Vuelta a España, o un Giro de Italia. A ver, su evolución me deja un poco de dudas, no por el talento que tiene, que es una Mm. auténtica barbaridad la clase que hay en esas piernas, sino porque, por ejemplo, en categoría cadete, cada vez que se ponía un poco el terreno cuesta arriba, Lida Castro la dejaba con una facilidad tremenda. Y luego en el terreno llano, Alejandra Neira era buenísima rodadora y la cogía y luego al sprint casi siempre remataba Alejandra Neira sobre Lidia Castro. ¿Cuál es el caso? Que ahora en categoría junior, en las subidas, sube mejor Neira que Castro también. Y Neira es una corredora completísima. Sí, le falta quizás ese punto de punch final que tiene Paula Ortiz. Pero para mí el Ujú. potencial que tiene Neira es tremendo, porque encima eh, la escuchas hablar en declaraciones después de la carrera y se la ve una chica bastante madura en sus declaraciones, con lo cual a mí me genera bastante ilusión el que tengamos dentro de nuestro Sí, sí, país talentos como este, desde luego. sí, sí. Y bueno, ya para rematar con esta categoría junior, el tercer puesto que fue para Anne Zubeldia, que en ese grupo perseguidor fue la más rápida al sprint, por delante justo de una Aitana Gutiérrez que, como decíamos, mantiene el liderato y que para mí es la favorita a hacerse con la general, más que nada porque seguramente las Neira, Castro, Bañuls, pues se pierdan más carreras de la Copa de España porque quizás puedan llegar a coincidir con alguna prueba de Copa de Naciones o alguna prueba internacional. Y fíjate, Raúl, que este grupo llegó a 3:20 de Neira. Una auténtica barbaridad. Hacer esto en Mm. categoría junior en una prueba que no llega a la hora y media de duración. Mm. Espectacular. Y bueno, para no Pues enredarme mucho más, termino ya con las cadete, porque hay que hablar de un nombre que tiene un apellido icónico, que no es otro que Regina González Somarriba, hija de Joane, que ganó en Noja con un rush final espectacular. O sea, imaginaos eh, la fuerza que hay que tener para ganar con 3 segundos de ventaja en Noja en ese sprint también un poco cuesta arriba, pero vamos, que es una auténtica barbaridad lo que hizo ahí Regina González, pero perdió el liderato de Copa de España en Beasain, que fue a parar a manos de Noa Vega, que fue segunda en Noja y que aquí en Beasain estuvo fortísima.
y se hizo con la victoria un poco también en un desenlace muy parecido al que vimos en categoría élite. La más fuerte de la carrera, cuesta arriba, fue Julia Cavada, la ciclista del Clementina de primer año, que es espectacular verla subir. Es espectacular. Yo me quedé completamente alucinado. Era una ciclista de la que no tenía ninguna referencia para nada, al ser una debutante en la categoría, pero ojito cómo sube. Y después de coronar, pues eso, a unos 10-15 segundos, Noa Vega le dio caza en la bajada y al sprint se impuso con relativa facilidad por delante de Valeria Piñol, que también llegó por detrás, y de la propia Julia Cavada, que llegó en tercera posición. Y nada, con esto termino mi chapa de turno, Raúl. Bueno, durante este tiempo también estaba leyendo sobre Kristen Follner, que me ha picado curiosidad de ver que sabía español. Y estaba leyendo también que divulgó hace 3 años y pico sobre salud mental porque dijo que había sufrido desde niña de depresión y trastorno bipolar. Y, y bueno, también me parece un ejemplo que alguien con ese tipo de problemas haya llegado a ser campeona olímpica varias veces, no solo una. O sea, no solo en carretera, sino también en pista. Dos, ¿no? Sí, ¿no? 2 oros. Y la de la prueba en línea Y la y la persecución por persecución por equipo. equipos. Sí. Ujú. Así que nada. Terminamos. Bueno, que has sacado la canción. Eso. Eh, Obviamente aquí, pues, es nuestro espacio, podemos hablar de lo que nos dé la gana, y en Sí, este sí. caso voy a tirar un poco de cara dura y quería hablar de mi último proyecto musical llamado Varese, y la verdad es que muy satisfecho con el resultado. Es una canción que, no nos vamos a engañar, es para un público más de nicho, para un público, pues, que consuma más pop alternativo, que no se suele consumir mucho hoy en día, por desgracia, porque me parece el mejor género que hay, el indie, el rock alternativo, pop alternativo, parecen unos géneros espectaculares. Y bueno, he querido en este caso apostar por este género, por un género que en definitiva me define como, pues iba a decir como artista, pero joder, a ver, que tengo dos canciones que ninguna de ellas llega ahora mismo a las 1000 reproducciones en Spotify. No sé si me puedo llamar Bueno, artista a mí mismo, la verdad. o Eh, intento. No. pero bueno, que digamos que me define como persona este género y esta letra que he hecho. Pues he intentado también incorporar poesía dentro de la música. O sea, yo creo que uno de los puntos fuertes de la canción es la letra, y al fin y al cabo eh, yo creo que Varese es una muestra de que puedes encontrar la inspiración en cualquier cosa. O sea, literalmente, un suceso que duró igual 10-15 segundos me sirvió de inspiración para hacer toda esta canción. ¿Y de qué habla la canción? Pues de cuando uno piensa en otra persona, lo fácil que se pierde y que parece que estás en un lugar del mundo distinto al que realmente estás. Es decir, estás físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Por eso es la frase esa de otro más que se pierde en Varese, ¿no? Y nada, os vamos a dejar ahora con ella para que las escuchéis aquí en primicia, en Rodando con ellas. Así que nada, espero que os guste y que me deis ahí algunas reproducciones y mucho amor en Spotify. Soy tan frágil como el cristal que no se para, y me rompo al saber qué destino me depara. Soy ese iluso que piensa con rebeldía, que se hace realidad toda clase de fantasía. Pero tu mirada era más que evidente, que ni mucho menos soy el más imponente, que entre tanta flora soy pura maleza, que salgo de las ecuaciones por simple naturaleza.
Pero si el mundo juega al mundo al revés, ganaré de una vez por decir lo que eres. Mis palabras serán lo que nunca seré, la infinita belleza que pone todo a tus pies. Aunque vistas de oscuro en un día gris, brillas tanto que extingues las farolas. Estoy dispuesto a ser del que siempre os reís, por pedirte que mañana cantemos a solas, por romper el cristal sin llamar a la puerta, cruzar la frontera sin documentación, repar esa verja que parece abierta, caer contra el suelo y firmar la rendición. Ahora duermo encerrado infinidad de veces, por ser otro más que se perdió en Varese. Por mucho que pase por la misma ventana, nunca más estará aquella dulce humana. Te quedaste sin hojas donde apuntar tus notas, yo me quedé con todas las esperanzas rotas. Aparentas la cordura que tanto buscaba, y eres otra razón por la que el gas se me acaba. Buscas soledad y tu compañía me esquivas, estar solo es lo mejor y lo peor de esta vida. Pero si el mundo juega, mundo al revés, ganaré de una vez por decir lo que eres. Mis palabras serán lo que nunca seré, la infinita belleza que pone todo a tus pies. Aunque vistas de oscuro en un día gris, brillas tanto que extingues las farolas. Estoy dispuesto a ser del que siempre os reís, por pedirte que mañana cantemos a solas, por romper el cristal sin llamar a la puerta, cruzar la frontera sin documentación, repar esa verja que parece abierta, caer contra el suelo y firmar la rendición. Ahora duermo encerrado infinidad de veces, por ser otro más que se perdió en Varese. Quiero ser oro y solo soy cobre, quiero ser rico y solo soy pobre, quiero ser risa y solo soy llanto, quiero no ser aquello que canto. No, no quiero ser ese, otro más que se pierde en Varese. Aunque sí que pienso a veces que mi lugar en el mundo está en Varese. Bueno, yo ya había escuchado la canción bastante en bucle las últimas semanas y enhorabuena, porque el estribillo me encanta. Y para ponerlo en las stories, como puse esa story que viste, está súper bien. Y luego me sorprende que es como que pareces más mayor en la canción, o sea, tienes ahí una voz bastante grave. En general, salvo en el estribillo, que no sé. Sí, es que es una canción con bastante rango vocal. O sea, empiezas, como tú dices, muy grave, Sí. pero luego al estribillo tienes que gestionar muy bien el aire porque te quedas sin él, porque es constantemente subir, 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 y ¡guau! Llegas al final un poco apurado, pero bueno, llegas. Al final de tanto practicar la canción, de tanto también hablar con tu productor, pues al final encontréis el camino para tirar adelante y fíjate, ya que habla de mi productor, mencionarle Raúl Carpio, Antonio González, los grandes profesionales que me han ayudado a sacar esto adelante. Y al fin y al cabo, sin la figura del productor no haces nada. O sea, porque él también te guía mucho, pues cómo entonar y demás, y al final ha salido esto de... la verdad es que estamos contentos No, del resultado. y luego cuando la escuchas más analizando la letra, que en verdad que te representa mucho. Y saber cómo eres tú y interpretarlo es muy bonito. O sea, creo Sí, que podemos decir que es autobiográfica sí, la canción. exacto, Creo exacto. que no hace falta ser muy listo para ver Sí, que realmente hace énfasis en una experiencia personal. sí. Bueno, me ha gustado y eres mi único amigo cantante. Así que Pues, te lo agradezco de corazón. vamos, vamos Venga, a vamos a pasar a las dejarnos previas. de música y vamos a hablar de ciclismo, que estoy convencido de que el 80% de oyentes van a pasar esta parte. Eh, este jueves tenemos la Ronde van Brugge, que es lo que antes era la Brugge de Pane, o Brujas de Pane. Y ahora pues de Pane, la localidad de Pane,
ha dejado de ser la ciudad de meta por la peligrosidad del sprint ahí, que siempre había muchas caídas y al final tampoco creo que fuera bueno para la reputación de la ciudad. Em, es una carrera totalmente llana, pero hay veces que se rompe por abanicos y para este jueves, o sea, el día siguiente al que estamos grabando, dan bastante frío, alrededor de 5 grados, con algo de lluvia y viento. O sea que es muy probable que no se llegue al sprint. Es que esta es la carrera en la que todos los años aparece el viento y realmente casi que la mitad de las ediciones acaban teniendo abanicos y llegando en grupos muy, muy reducidos. Sí. Y bueno, en teoría va a faltar Lorena Vives, según la preinscripción, porque todavía SD Watch no ha confirmado la inscripción. Voy a meterme en el Twitter a ver si no han confirmado la inscripción. Y así que la favorita o las favoritas están más abiertas. Tendremos a Charlotte Cole, Elisa Bálsamo, Chiara Consoni, Lara Gillespie o Gillespie o no, ¿cómo se dice? Gillespie. Gillespie, Ali Wollaston, Sari Bosuit, Raquel Barbieri, Martina Fidanza, eh, Nien- Nienke, Benjoven, ¿es Nienke? Tienen que. Sí. Georgia Baker, Maggie Lister, Caris Joyce, Alison Jackson. Bueno, ahí hay un buen abanico de favoritas, aunque las principales son Cole Nunca mejor dicho. sí, bueno. Por los Sí, abanicos. sí, sí. Yo creo que Cole y Bálsamo, Cole Bálsamo con Sony son las tres grandes favoritas. Sí, en caso de que ese viento no venga de forma lateral, coincido bastante contigo, aunque igual ahí Gillespie también tiene algo que Ya. decir, he visto lo visto en el UAE Tour, pero si realmente se producen abanicos, creo que tanto Gillespie como Shari Bosuit ganan mucho, porque en mi opinión se defienden bastante bien en ese tipo de situaciones. Ya, Que, por cierto, no hemos hablado mucho de Shari Bosuit, pero cómo ha venido después de la sanción, ¿eh? Madre mía, sí, no me lo esperaba para nada, sí. También Zoe Baxted puede ser una buena baza en caso de abanicos. desde luego. Y Catherine Svenberger también se mueve bien. Mm, estoy mirando. Y alguna abisma de Daniel Hengebel. Está haciendo buena temporada. Bueno, no sé. Tengo ganas de ver cómo si se acaba liando o no. Molaría que se liase, la verdad. Sí. Los abanicos yo creo que nos gustan a los dos. Si es que va a ser una carrera de mucha miseria porque es que el tiempo, o sea, es que dan 7 grados de máxima, pero con lluvia, viento, creo que la sensación térmica era de -1 toda la carrera. O sea, va a ser bastante dura para las ciclistas. Y bueno, el domingo tendremos lo que antes era la Gante Gebelgem, que ahora ha cambiado de nombre y es In Flanders Fields in Begelgem, Bebelgem. Yo la seguiré llamando Gante de Belgium, lo siento mucho. Ya no empieza en Gante. Así que, bueno, cambia el nombre y quieren promocionar la marca de In Flanders Fields. Así que el recorrido será parecido, o sea, se seguirá subiendo el Kemmelberg como punto principal de la carrera, que es uno de los muros más duros y más empinados de toda esta temporada de Flandes. Sí, 400 metros al 10%. Sí. Nada más y nada menos. Ujú. El último se corona a 35 kilómetros de meta. Entonces esta carrera pues hay veces que se resuelve al sprint y otras veces que llega algún corte o alguna ciclista en solitario. Pero en los últimos años ha ganado Lorena Vives al sprint
Y este año buscará el triplete. Y algunas de las rivales serán pues las que hemos dicho antes para la Ronde Van Brugge, como Cole, Bálsamo, Consoni, Bosuit, Wollaston. Y también estarán Kat Ferguson, Letizia Paternoster. Y en teoría correrá Elisa Longo Borghini, que tiene como objetivo esta temporada más las clásicas de Pave que las Ardenas. Y, y bueno, supongo que será bastante ofensiva Longo Borghini. Otras como Chavey, Pfeiffer Giorgi pueden ser también ofensivas para buscar cortes. Ojo, también Francisca Koch, Ya, que la vimos fortísima en el non-lob. O sea, estamos hablando de que si no llega a trabajar para Bolerín, perdón, que se me ha caído aquí la botella de agua. Lo he dicho, si no llega a trabajar para Bolerín, yo creo que puede rascar sin problema. Incluso pelear por la victoria, porque también tiene un sprint final bastante bueno. Bueno, también dan bastante fresquito para esta carrera, pero no tanto como la carrera del jueves de la Ronde Van Brugge. O sea, pero bueno, las dos carreras, tanto Ronde Van Brugge como en Flanders Fields, van a ser muy frías y con viento. ¿Quieres decir algo? No, yo creo que hemos Vale, que te comentado todo, ¿no? te estabas riendo, digo, no sé si. Porque me ha saltado una notificación aquí. Vale. O sea, que estoy con el móvil y aparte de tenerte ahí frente en la pantalla, me salta algún WhatsApp de vez en cuando y me ha hecho gracia uno en concreto. Vale. No sé. Nada, pues ya es que eso, después de la Gante-Wevelgem, la semana que viene tendremos el Tour de Flandes el domingo ya. No queda mucho. Y luego Sí. la otra Roubaix y Amstel y luego Lieja y ya luego la Vuelta a España. O sea, se van a ir encadenando carrerones. Estoy pensando seriamente, ahora que has hablado del Tour de Flandes, ir a verlo con la gente de a pie de puerto y a cola de pelotón. Ay, es verdad. Como estoy ahora en Madrid, pues igual en vez de venirme el domingo para ir ya a clase el lunes, pues igual me vengo el sábado y el domingo me veo ahí la carrera. Aunque bueno, lo pasaremos un poquitín mal, yo creo. Mal en el sentido de que habrá nerviosismo. Pues nada, terminamos. Terminamos por hoy, en otro episodio más. 70 llevamos ya, qué barbaridad. 70 episodios de Rodando con ellas. Y los que nos quedan, ya tenemos 200 ahí al lado, Bueno, yo creo que 2 años, al ritmo que vamos, que hemos bajado un poco la frecuencia, igual la próxima temporada llegamos a 200. Pero bueno, el siguiente, después de Flandes, imagino que después del Tour de Flandes lo grabaremos. Casi seguro. Así que, pues emplazamos hasta entonces. Como siempre, un placer estar con todos vosotros. Y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Un abrazo.